la clase anterior pues les había hecho mención de hacer un comentario general con respecto a los tejidos básicos, pues haciendo como un fenómeno de introducción. Sus compañeros, pues los que les correspondió, digamos, adquirir una responsabilidad de actividad en aula con respecto al sistema respiratorio, ya hicieron pues un primer momento de actividad, de la actividad basada en estos momentos con respecto a la presentación, que es la cual pues, se va a socializar hoy. En el momento que terminen, y digo yo terminemos, pues después de ello hacer la revisión de toda la presentación que corresponde al sistema respiratorio, o sea, desde las generalidades hasta terminar con lo que es la histología de pleura. Entonces esa presentación se les entrega a ustedes, a todo el salón, para utilizarla, pues además de socializarla, es para utilizarla y para aprovecharse de ella en el sentido de tener una forma, digamos, una forma resumida y con ayudas que pues, indudablemente este tipo de disciplina es mucho de memoria y de concepto visual, donde pues hay registrados pues imágenes que nos permiten como orientar. Lo que sí es pues tratar al menos, porque con eso quiero que quede claro, que en el momento de realizar la evaluación escrita en el bloque, no se hace basada en unas diapositivas que las hemos visto, de pronto las hemos aprendido, las tenemos ahí a la mano para utilizarlas. Se hace la evaluación es mediante texto, en el cual luego, pues la idea es, pues el texto que se mencionó en el día que hicimos la introducción, pero es posible que tengamos un texto propio en el cual nos vamos a basar para hacer la evaluación, o sea, hacer el examen ante eso. Bueno, quiero pedir que no existe la posibilidad de que me van a decir es que en las diapositivas no está algo que se preguntó, pero si eso está en los textos, si no todo va a quedar plasmado en las diapositivas en términos generales. Qué pena, muchachos, hay mucha bulla interferencia. Camila Alejandra. Camila. Dígame, doctor. Mujer, quería preguntar que si hay mucho sonido. No se escucha bien. ¿Cómo? Se escucha bien. Ya digo, fue por lo que empezó a llover, entonces de pronto el sonido de la lluvia, no, pero mejor voy a cambiar de sitio. Esperan un segundito, me hago una posición donde no haya, porque la lluvia produce sonido y de pronto hay interferencia. Bueno, muchachos, ¿algún comentario? María José, ¿algo para comentar? No, doctor, por ahora no. No. Bueno, muchachos, voy a buscar la presentación. Bueno, sabemos, María José. Sí, doctor, dígame. Hola, mujer, quería preguntarte algo. Sí. En la clase anterior
hicimos mención de algo en la introducción, pues aparte de las normatividades, la forma como íbamos a trabajar. Hicimos mención algo con respecto a los tejidos básicos. ¿Sí o no? Pues que yo recuerde, no, doctor. No se hizo ninguna mención, ¿no? Uy, Ricardo. Doctor, Ricardo, bueno. Oye, usted está dormido. señor. Que en esa foto del perfil está dormido. No, doctor, ese no soy yo. Ah, ese no es usted. Ah, bueno. Ricardo, una preguntita. Sí, señor. Igual pregunta. ¿Hicimos algún comentario con respecto a tejidos básicos en la reunión anterior? No, no, señor, doctor. Solamente hablamos como de las condiciones de... Ah, No, señor, solamente hablamos como de las condiciones que íbamos a tener para la clase. bueno, resulta, muchachos, que algo como ese componente introductorio, con el fin de como de enfocarnos a la importancia que en lo que nos corresponde, perdón, que pertenecen en algún momento dado a algunos de los tejidos básicos para el tema que estemos manejando. Ante eso, voy a hacer un comentario general. Voy a empezar a proyectar. ¿Estamos viendo? ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor. Pues, ¿qué tal que alguien me respondiera al menos? Pues pasar si no estoy hablando solo. Doctor, no se escucha. ¿Aló? Doctor, ¿no se escucha? Sí. Ah, sí, sí, lo escuchamos. No sé, hace rato le respondimos. No, no se oye nada. Bueno, esto lo estoy pasando por alto, algo con respecto a estas generalidades, y quiero llegar a esto, que ya en algún momento lo hicimos, de que los tejidos básicos, de los cuales está el tejido muscular y a ver, perdón, yo me tengo que estar saliendo y entrando porque no tengo en el otro PC como esto. Sofía Yulisa. Sofía. Buenas tardes, doctor, ¿cómo ha estado? Hola, mujer, buenas tardes. Bueno, estamos haciendo una introducción con respecto a los tejidos básicos. En primer nombre, se utilizó el tejido muscular. En lo concepto general que podíamos considerar, basado en unos hechos previos, basado en un conocimiento de lo que implica o hace referencia a sus tejidos básicos. Y concretamente el tejido muscular, que se divide en tres: tejido muscular cardíaco, tejido muscular esquelético o esquelético, del cual se diferencia que es otra forma de hacer la clasificación, y el tejido muscular liso. ¿Te parece que en el sistema respiratorio tenga alguna implicación e importancia el tejido muscular, porque existe o no existe tejido muscular en el sistema respiratorio? Doctor, consideraría que tiene una gran importancia, pues porque cuando hablamos de un tejido muscular, podemos decir que es un conjunto de células, ¿sí? Y ellos van a estar morfológicamente distribuidos en varias partes de nuestro cuerpo, formando
un sistema diferente. Por ejemplo, en el sistema respiratorio, pues es importante pues porque tal vez hayan músculos que nos ayuden a mantener la respiración o va a haber tejidos que sean muy importantes para uno tener una respiración adecuada, considero yo. No sé si esté mal. No, estoy totalmente de acuerdo. Sofía, es importante indudablemente y tiene una acción a nivel histológico y indudablemente de tipo fisiopatológico con mucha importancia. Pues, de pronto le pediría el favor a los que pertenecen a este sistema que se me pongan en cámara. Por favor. Listo, muchachos, va a pasar algo al otro PC. Se me va subiendo un canal. Un momentico nomás. Un momentico nomás. ¿Sí? Ahí. Chao. Bueno, muchachos, entonces, ¿quiénes estamos? Hoy, muchachos. Esteban, ¿cómo le va? Muy bien, doctor, gracias. Hola, Esteban. Ah, hola, María Alejandra. Camila, buenas tardes. Hola, Simón. Buenas Hola, tardes. Natalia. Buenas tardes, doctor. La segunda, María Alejandra. Bueno, estamos 6. Perdón, muchachos, un momentico que me les... Estoy aquí, pero es que estoy tratando de pasar eso para no tener que estarme saliendo de la pantalla, pasando los listados de ustedes a otro sitio. Eran 2 minutos. María Alejandra, cualquiera de las dos, les podría preguntar algo. De acuerdo a lo que hace un momentico le pregunté a Sofía, ¿es posible considerar, ejemplo, qué sitios anatómicos del sistema respiratorio contienen tejido muscular como para que ese tejido básico tenga importancia en lo que vamos a manejar en estos días, a manejar o a socializar o a incluir? ¿Sí? María Alejandra. Tierra. Doctor, pero no Ya, entiendo bien la pregunta. Que a lo si, mejor acabé de hacerla, mire, vean. Estaba hablando con Sofía, en la cual yo le estaba haciendo la pregunta que si el tejido muscular podría ser importante en el sistema que vamos a tratar, que es el sistema respiratorio. Ella dio una explicación perfecta con respecto a que sí tiene una buena importancia el tejido muscular como tejido básico en el sistema respiratorio. Y a ustedes dos les estoy preguntando, podríamos hablar de una forma más concreta, ¿qué sitio anatómico donde se encuentra tejido muscular como para que justifique esa hipótesis que se está dando? Yo creo que la pregunta es más o menos clara. No. Bueno. no, doctor, en este momento no se me ocurre ningún ¿Cómo, sitio. María Alejandra?
En este momento no se me ocurre como un sitio anatómico en específico. María Alejandra. Doctor, No, Jaime. Igual pregunta. A ver, la resumo en esta forma. Resulta que en el sistema respiratorio, ¿será que hay importancia de que sepamos que ahí hay tejido muscular? Y hablo del concepto de tipo histológico y hice la mención de tipo fisiopatológico. Resulta que los bronquios en su pared están conformados por tejido muscular liso, ¿sí? Ese tejido muscular liso, fisiopatológicamente hablando, es muy importante. Paciente con asma bronquial, ¿qué es lo que sucede? Broncoconstricción sostenida de ese músculo liso. ¿Y eso qué hace? Obstruye parcialmente esa vía respiratoria. Es importantísimo, o sea, como parte de esa actividad fisiológica que se elabora en el sistema respiratorio. En la laringe tenemos unas estructuras que nos van a generar una de las funciones de la laringe, que es la emisión de los sonidos. ¿A través de qué se genera la emisión de los sonidos? A través de una zona que se llama las cuerdas vocales verdaderas, que en su interior tienen mucho tejido muscular. El sostenimiento de la laringe externamente lo está dando por el sistema muscular esquelético. Esa era la pregunta, ¿cierto? El primer tejido básico que estamos analizando tiene mucha importancia, el tejido muscular, en lo que vamos a ver del sistema respiratorio. Segundo componente, el tejido conectivo, se lo pregunto a ustedes, ¿tiene alguna importancia? Doctor, el tejido conectivo elástico de los pulmones. El tejido conectivo elástico. Elástico de los pulmones. A ver si le entiendo. Resulta que el tejido conectivo no es que sea elástico, sino que en el tejido conectivo hay una serie de fibras que se llaman fibras elásticas, colágeno y fibras reticulares, ¿cierto? Y tiene una gran importancia ese tejido conectivo donde existen fibras elásticas en el sistema respiratorio, porque esa expansión y contracción de los alvéolos, sobre todo ese fenómeno de contractilidad, está dado en ese tejido intersticial que se encuentra en la superficie alveolar. En el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué es lo que sucede? El daño de las fibras elásticas, y por eso los alvéolos se dilatan. En este proceso temático que llevamos un año, esa zona intersticial juega un papel importantísimo en el momento que las células de respuesta inflamatoria dañan las fibras elásticas y no permite de que haya una buena permeación de entrega del aire y con oxígeno y la recibida del dióxido de carbono. Tercero, el tejido nervioso. ¿Quién me responde? ¿Aló? ¿Aló? Ahora es muy importante porque es el que controla también las secreciones, en este caso el moco, también pues ayuda a la vasoconstricción, que es el que va, por ejemplo, a los pulmones y a todas estas zonas. Es fundamental. Otra Sí, dígame. cosita que se podría pues agregar es que el sistema nervioso tiene un amplio control sobre pues la respiración, marcando los ritmos, permitiendo diferentes procesos para permitir el cambio de gases, porque también está controlado mayormente por el sistema nervioso autónomo, ¿no? El Exactamente. sistema respiratorio. Tiene un comportamiento en esa forma, el sistema nervioso autónomo, y no será un poquito de que cierta forma en el sistema respiratorio es un tipo de respuesta que tiene que ver de pronto el simpático y el parasimpático, y que son actos hasta cierto punto en esos músculos accesorios que son músculo esquelético y que son actos de tipo voluntario, el hecho de generar este movimiento. Entonces tiene un tipo de actividad, llamémoslo, de ambos sistemas, que conjugan y que tenemos una parte funcional del sistema respiratorio que es de tipo autónomo y otra que es de tipo voluntario. Perfecto, listo. Bueno, y el sistema
el componente de tejido epitelial. Es el que juega un papel fundamental, dado que como parte de la definición del tejido epitelial relaciona esto, que el tejido epitelial está conformado por una o varias capas de células yuxtapuestas, o sea, células montadas una encima de otra, que recubren el recubrimiento interno de las cavidades. Recubrimiento interno de las cavidades. Perdón, un segundito que estoy abriendo la lista. Natalia Cardona. Natalia. Hola, mujer. ¿Nos acordamos cuáles son las cavidades que tenemos en nuestro cuerpo? Sí, sí, doctor. Bueno, cuéntenos, comparta. Cavidad torácica, tenemos Torácica. craneal, ¿Cuál? pues craneal. Craneal, perfecto. Tenemos pélvica. Venga, ¿cuál? Pélvica. Mujer, ¿Sí? ¿cuál acabaste de decir? La pélvica. Pélvica, sí, perfecto. Abdominal. Abdominal. Y, Falta una. Que se llama la caudal, que esta queda localizada en ¿dónde? Cavidad medular, en ese sitio. la vertebral. Exactamente. Entonces, esas cavidades en su interior están recubiertas por tejido epitelial. Segundo, conductos del cuerpo. El sistema respiratorio está lleno de conductos. La cavidad nasal, la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios, los bronquíolos, o sea, hasta la porción terminal del sistema respiratorio en el cual llega la superficie alveolar, que es el conducto alveolar. O sea, son solo conductos, entonces el tejido epitelial tiene una grandísima importancia histológicamente y de esperarse que a nivel fisiopatológico también. Y que este tejido epitelial en la definición forma parte de las mucosas y las glándulas. Y en el sistema respiratorio hay numerosos conductos glandulares a todo lo largo, desde el momento en que entramos a la cavidad nasal hasta el sitio donde los bronquios dejan de ser bronquios y se convierten en bronquíolos. Hay glándulas de secreción serosa y de secreción mucosa. Entonces, por eso, la importancia fundamental es tener como un recorderis de lo que son los tejidos epiteliales. Bueno, sabemos que de la función de los tejidos epiteliales es secretar todo lo que son las glándulas, están secretando, absorber lo que se realiza, por ejemplo, en el sistema digestivo a nivel del intestino delgado, absorber todos los componentes que van a generar ese tipo de efecto metabólico, transportar material a lo largo de la superficie. ¿Quién me dice, quién me menciona de ustedes? Transportar material. ¿Quién me hace mención? Camila. Sí, doctor. Sí. Un sitio anatómico donde podamos tener el ejemplo de que se está realizando transporte de material a lo largo de la superficie. ¿Por el epitelio Sí. o cualquier parte? En el No, sistema por el respiratorio, epitelio, pues sí. en las vías aéreas. Por ejemplo, ¿qué se transporta? Se transporta el moco El con moco y el material y el seroso, indudablemente. Exacto, exacto. Bueno. Sintetizar y secretar material glicocorticoide, lo que producen las glándulas, en un concepto pues, de tipo general. Bueno, resulta que esas células tienen tres formas. O ellas son planas, como está mostrando la imagen de abajo,
o son cúbicas que parecen un cubo porque tanto su altura como su ancho son iguales, o un cilindro porque la base es mucho más estrecha que la altura y le da la forma como de un cilindro. Y estas células epiteliales agrupadas forman lo que es un epitelio, ¿sí? Y ese epitelio siempre le vamos a dar a ese epitelio nombre y apellidos, porque el epitelio, de acuerdo a la agrupación, va a tener unos nombres. Como ejemplo, en esta imagen estamos viendo que es una célula enseguida de otra. Este es el núcleo y esos son los bordes celulares. Y está una enseguida de otra. Eso se determina como un epitelio que es cilíndrico simple, porque una está enseguida de otra. Y se dice estratificado cuando una célula está montada encima de otra, sean 2 o 3 o lo que fuere. O sea, 2 o más ya es estratificado. Esta imagen que es feita y de pronto pues un poquito como llena de información. Ya hablamos de la función, ya hablamos de la forma. Entonces, de acuerdo al número de capas, lo vamos a subdividir. Epitelio simple, comenzamos siempre con el epitelio plano, es un epitelio plano simple, el cúbico simple y el cilíndrico simple. E igualmente los estratificados, el mismo plano estratificado, el epitelio cilíndrico estratificado y el cúbico estratificado. Y tener presente que a este epitelio plano estratificado le vamos a poner, además del apellido estratificado, un segundo apellido que se llama con queratina o sin queratina. ¿En qué se establece esa diferencia? Que este epitelio, cuando las células llegan a la superficie, generan ese proceso de maduración, y si tienen en una de esas capas que tienen sobre la superficie epitelial, que es una capa que tiene gránulos, se forma la queratina. Si no la tiene, no se forma la queratina. Y esto es muy dado y representativo de sitios anatómicos. El que tiene queratina es un tipo de epitelio que es de soporte, de protección, como por ejemplo lo que recubre nuestro cuerpo. Nos impermeabiliza, no permite la entrada de bacterias tan fácilmente, nos da una estabilidad con respecto, de acuerdo a una secreción de glándulas sebáceas de un pH, nos protege para que el líquido no se salga de nuestro cuerpo. Y el no queratinizado es de las mucosas, donde la función es de transportar, como por ejemplo el esófago, cavidad oral, por ejemplo la vagina, etc. Y luego sigue entonces el epitelio cilíndrico estratificado y el cúbico estratificado. Y tenemos un epitelio que se llama pseudo, y la palabra pseudo es algo que parece ser, pero que realmente no es. Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y que tiene una característica, es que tiene cilias, que son esos pelitos muy delgados y que más o menos cada célula tiene un número determinado, pues que lo veremos más adelante, de cilios en eso. Este epitelio tiene una gran importancia en este tema del sistema respiratorio, inclusive es tanto que lo llaman epitelio respiratorio, por la gran importancia que tiene. Y hay, en último momento, otro epitelio que se llama transición, porque él tiene una característica, es que las células tienen una forma, pero que dependiendo de la necesidad que se esté generando en el momento, ellas cambian su forma. Son células que son como poligonales, como medio cúbicas, pero que como es un epitelio sobre todo no, en forma exclusiva de las vías urinarias, y pongamos como ejemplo la vejiga urinaria, si esa vejiga, que es una víscera hueca, se está llenando de líquido, pues debe aumentar la superficie, y lo hace porque esas células tienen la capacidad de estirarse hasta 10 veces su tamaño, y que tienen unas uniones, muchachos, qué pena, un segundito, cargo el cargador. Bueno, y que ellas aumentan y que tienen unas uniones muy estrechas entre ellas, que hace que no dé la posibilidad de pasar líquido de una superficie a otra. Cuando otra vez esa estructura, esa víscera hueca vuelve a su tamaño, las células vuelven a tener ese aspecto.
el que mencionamos. Bueno, ante eso voy a hacer como de pronto unas imágenes mostrando, por ejemplo, los tipos de epitelios en forma general. Esta imagen de la derecha, esto que estoy bordeando, que está más oscurito, es el epitelio. Es un epitelio que tiene X serie de capas y que depende del sitio anatómico, pues va a tener mayor o menor capas. Por ejemplo, aquí está hablando la piel de la mano, es una capa, un sitio anatómico que tiene contacto permanentemente con elementos de cualquier consistencia, entonces es una piel que es gruesa, o sea, debe tener suficiente cantidad de capas. Y esto de aquí hacia arriba es pura capa granular, capa de queratina a través de esto que se ve aquí oscurito y con un punteado que es la capa granular. Esta capa de queratina pues es parte como la protección para que este epitelio por el contacto con sustancias o elementos no se vaya a escoriar o a ulcerar. Hecho que sucede, ejemplo, en el momento que una persona comienza a trabajar con las manos, ejemplo, con una pala, este fenómeno de trauma repetición que da que la queratina no sea suficiente para protegerlo, pues es muy dado que se genere ulceración de este sitio y se inflame y se formen ampollas, etc. Pero como mecanismo de compensación, esta capa de queratina, ante esa inminente posibilidad de trabajo, se hace mucho más gruesa. Y es lo que común o popularmente nosotros llamamos, ¿cómo es que se llama eso? Juan Amaya. Juan. Doctor, buenas tardes. La verdad, Hola, Juan. no sé. Sí, usted sí sabe. Yo estoy seguro que sí. Le pongo otro ejemplo. Resulta que una mujer joven utiliza regularmente zapatos de tipo tenis o zapato abierto, pero por una condición, digámoslo, laboral, le correspondió utilizar otro tipo de zapatos, en los cuales utilizan algo que se llama tacón, que les da otro aspecto, sea bonito como sea. Ella a los días va a tener algo de cambios porque está sobre una superficie diferente en posición a la que tiene costumbre y está generando un trauma sobre ese sitio. ¿Qué se le forma ahí en esa zona de roce? Usted sí sabe. ¿Se le forman callos? Exactamente. Y en las manos se forman callos. O sea, miremos las manos a una persona que trabaja con un machete, que son manos gruesas y llenas de callosidad. Exactamente. Esos callos es esto, es pura queratina. ¿Sí? Bueno. Esta es una Doctor, piel que entonces es una mucho. pregunta. Sí. Cuando las manos son suaves, quiere decir que esa capa de queratina no sea, por así decirlo, reducido, ¿cierto? Sí, exactamente. Y que esto no es tan grueso porque la persona no las utiliza o porque también hay una predisposición de tipo hereditario. Y otra situación, con el paso de los años, sobre todo en las mujeres, esta piel se va adelgazando y se va generando un fenómeno de atrofia, porque eso depende y tiene una influencia de tipo hormonal. ¿Sí? Entonces, con eso quería plantear que dependiendo del sitio anatómico, pues la piel es más gruesa o más delgada. Por ejemplo, la piel de los párpados, la función de los párpados es solamente levantar y bajar a través de una contracción muscular. No necesita que la piel sea gruesa en ese sitio, antes lo contrario, entre más delgada, pues hace que se genere más factiblemente la posición de abertura. Entonces, por eso en ese sitio anatómico, que eso está influenciado totalmente de forma genética, en esta, por ejemplo, que la piel del abdomen es mucho más delgada que la podemos encontrar en estos sitios. Usted está haciendo el comentario de este epitelio, que en algunos autores lo llaman así, pavimentoso, pero es epitelio plano, estratificado con queratina. Toda la piel, o sea, externamente estamos recubiertos por este sitio. Jessica Gómez. Jessica. Jessica Gómez, ¿qué se hizo? No me va a decir que no vino hoy. Bueno, tocó. Doctor, es que Jessica hace parte de los compañeros que están viendo fundamentos y ellos tienen la excusa para estar en fundamentos y se quedó en que se veía la grabación de histología. Ah, listo, listo. Son 3, ¿cierto? No, ¿Cierto? Creo doctor, que son varios. son más de 3. Sí, sí, señor.
Ah, bueno, gracias por aclararme eso. Y si de pronto llamo a algunos de los muchachos que están en esa disciplina en estos momentos, me lo hacen saber, ¿sí? Por favor. Gracias. Aquí al azar. Andrea Arango. Buenas tardes, doctor. Hola, Andrea, ¿cómo le va? Bien, doctor. Bueno. Mm. Andrea, se nos ocurre pensar, fuera la piel, ¿en qué otro sitio del cuerpo podemos tener este tipo de epitelio plano estratificado con queratina? ¿O no? ¿O no existe? En la Fuera la cavidad piel. bucal, ¿En dónde? en la cavidad bucal. En la cavidad oral. Perfecto. Hay dos sitios anatómicos en la cavidad oral donde frecuentemente hay roce, que es el paladar duro con el dorso de la lengua. Esos dos sitios tienen epitelio plano estratificado con queratina, porque tiene que tener un sitio, un tipo de epitelio que soporte esa fricción todo el tiempo. Además que tiene la posibilidad de recibir alimentos de cualquier consistencia, ¿cierto? Entonces es un epitelio que está protegido. ¿Sí? Y listo, mujer, muchas gracias. Simón, esa usted la sabe, pues. Ole, Simón. Señor. Simón, ¿y en el sistema respiratorio? Ah, eso sí lo sabe. ¿Hay o no hay? Doctor, en la única parte que yo pensaría que hay es en la transición de las fosas nasales, de la parte exterior de la nariz, que va a ser todo el epitelio de la piel, hacia la transición de la parte ya del interior de la cavidad nasal. Pero venga, usted me dijo ahí, ¿región posterior o región anterior? De la región anterior, perdón. Exactamente. La entrada de la cavidad nasal, ahí existe un epitelio plano estratificado con queratina. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Luego sigue este tipo de epitelio. Vemos que estos son epitelio, que hay algunos autores que lo llaman glandular, pero es mal llamado glandular, porque muchas glándulas están conformadas por este epitelio. Mire que es una célula que va de aquí hasta arriba y que es angostica, o sea, como un cilindro. Esto, cada cosita de estas es una célula. Bueno. Igualmente también autores lo llaman de secreción y absorción, pero es un epitelio cilíndrico simple. Vean. Aquí vemos la célula, sube, baja, este es el núcleo, sube y acá. Es un epitelio cilíndrico simple. Todo el sistema digestivo, o sea, estómago, intestino delgado y grueso, está conformado por epitelio cilíndrico simple, independiente de la función que realice. En el estómago es separar todos estos componentes a través de los jugos gástricos. En el duodeno, absorber. Y en el intestino delgado, absorber también. Bueno, está el epitelio plano simple. Esta imagen superior izquierda, vemos aquí unos punticos. Es una membrana delgaditica. Esto es el núcleo, este es otro núcleo. Entonces están unidos o pegados una enseguida de otra. Este vaso sanguíneo, los vasos sanguíneos, y por eso lo vamos a encontrar también en el sistema respiratorio. Las células van aquí pegadas una de otra. Esto que es la pleura, son células que van así unidas dentro de otro. Y esta que tiene tanta importancia en este tema que vamos a tratar, que es en la superficie alveolar, que son células que esta es una célula plana, aquí van bordeando, 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 una enseguida de otra. Y la encontramos en sitios donde es muy delgadita, ¿cierto? Son paredes muy delgaditas. Por ejemplo, el recubrimiento interno de los vasos sanguíneos, aquí en la pleura visceral porque está pegada del pulmón. Esto es la pared de un vaso sanguíneo donde tiene sus capas y esta es la capa media muscular, pero estamos haciendo referencias a esto, al recubrimiento epitelial. Está el epitelio cúbico simple, son células de forma cubital, una enseguida de otra, y vemos esto que está dispuesta a las células en forma circunferencial, pero que una está enseguida, 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 enseguida de otra. Y esto pertenece como un ejemplo a este folículo de la glándula del tiroides, que ellas células secretan una sustancia que es esto que se encuentra en el interior de ellas. Está el epitelio cilíndrico simple, ya lo hemos visto en diferentes momentos. Esta es una célula cilíndrica y el núcleo regularmente en estas células está de localización basal. Está no, este ya lo habíamos visto, ay, qué pena, me estoy devolviendo.
Ejemplos también donde encontramos el epitelio cilíndrico simple, igualmente pues en el estómago, intestino delgado, el útero en el endometrio, dependiendo pues como el sitio anatómico, indudablemente en el colon. Esta otra vez me está repitiendo. Me faltaba, era el epitelio plano no estratificado, que este es el epitelio, pero que nosotros vemos sobre esta superficie, nada de queratina, que lo vamos a encontrar pues, en ejemplos a nivel de las cuerdas vocales verdaderas, lo vamos a encontrar en la faringe, en las mejillas, ejemplo en la vagina, ejemplo en el esófago. En la lengua, pero no en el dorso, sino en la región ventral. El cilíndrico ya lo vimos, el cúbico, perdón, este era el epitelio cilíndrico estratificado, donde vemos que hay una célula, una montada encima de otra, un núcleo y el otro encima. Eso lo encontramos sobre todo en los conductos de secreción mayores, por ejemplo, las glándulas de la parótida, sitios donde se encuentra este tipo de epitelio. Y el cúbico estratificado solamente lo vamos a encontrar en algunas glándulas sudoríparas. ¿Y dónde va a estar? Pues la imagen no nos permite ver en forma claridad, pero una célula montadita encima de otra. Y este que adquiere tanta importancia, que el tema es que a pesar de esto que estamos viendo, tiene toda la imagen como si fuera de tipo estratificado, pero resulta que es que todas las células salen de esta lámina basal que está aquí, que es siempre la membrana de soporte, el sitio donde nacen o se originan todas las células epiteliales. Y lo que pasa es que los núcleos están localizados a diferentes alturas. Aquí podemos ver, por ejemplo, este núcleo está abajo, este está más arriba, este está en la mitad, este otro está abajo. Entonces da ese aspecto como si estuvieran montada una célula encima de otra. Por eso se le dice pseudo, porque parece ser, pero no es realmente estratificado. Y una característica fundamental es esto, esta cantidad de vellosidades que tienen en este sitio. Y es no exclusivo, pero que sí es muy, muy predominante en lo que es en el sistema respiratorio. Aquí menciona que lo encontramos también en el conducto auditivo, pero pues por ahí hay un compañero que quiere aportar, o una compañera que se llama Laura Rodríguez. Laura. Doctor. ¿Cómo te va, mujer? Estamos hablando del epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Entonces es muy exclusivo, pero no perteneciente en forma total del sistema respiratorio. Y ahí nos menciona que también lo encontramos en el conducto auditivo. ¿Alguna vez ha escuchado otro sitio anatómico donde se encuentra? Que por ahí será posible o no, o definitivamente esos son los dos sitios anatómicos. Dice sí, dice no, o a buscar. ¿Cómo? En el ¿En el dónde? ¿Qué es eso? ¿El qué? En la uretra masculina. Laura. En la uretra masculina hay una zona pequeñita, es cierto. ¿Dónde más? ¿Qué fue lo que dijo ahorita? Epididimo. ¿El qué? Pronúnciame bien, claro. ¿El qué? En el epididimo, doctor. En el testículo. No, en el epidimo. El testículo es distinto. Oiga, ¿y eso para qué sirve ese epidimo? ¿Y dónde se encuentra eso? Laura, comparta. Está en la parte como posterior del testículo, donde están los espermatozoides. Esa estructura se encuentra en la región posterior del testículo y parece como si fuera digámoslo, como un gusanito pegado de la región posterior. Y clínicamente es muy importante tener presente que eso siempre está en la región posterior, porque hay una situación que se puede prestar, es que el testículo gire hacia adelante o haga eso y una torsión. ¿Y qué es lo que hace al torsionar? Que los vasos sanguíneos que le llegan al testículo y que salen se van a colapsar y el testículo se muere en horas. Eso es importantísimo tenerlo siempre presente. No, es más, no de concepto médico, sino como componente cultural de un padre de familia y de un ser humano, de que eso pueda pasar un dolor de testículo de una forma repentina y brusca. Una persona joven, hay que pensar que es una torsión testicular. Y si eso no se acude ya, pero ya es ya,
y desde cirugía, en ese mismo momento lo puede perder y no justifica llegar a una situación de esas. Luego del epidimo que sigue, porque muy bien lo que vos dijiste, en el epidimo se depositan espermatozoides, que es el sitio donde se están madurando. Y si se van a utilizar, pasan a un conducto que se llama ¿cómo? ¿A quién le pregunto? Laura. ¿A quién? Ah, no, yo no sé. Sí. Ah, No, al dígame. azar. No, ya, usted lo dice. Diga. Alejandra. ¿Alejandra qué? ¿Cuál es el apellido de Alejandra? A ver, yo la busco. Dígame, María Alejandra Giraldo. Ahora dígame. No, qué mujer tan dura. O María Alejandra Barrios. Sí. ¿A Barrios? Oiga, pero es un esfuerzo pues para pronunciar una palabra. María Alejandra Barrios. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, María Alejandra. ¿Sabemos cómo se llama ese conducto que sigue después del epidimo? Sí, señor, se llaman conductos deferentes. El conducto deferente. Y resulta que el conducto deferente por excelencia tiene este tipo de epitelio, con el fin, como los espermatozoides salen del epidimo con muy poco líquido, ellos suben, indudablemente por su movimiento, pero están ayudados por esta serie de vellosidades o de cilios que se mueven hacia arriba y lo que hacen entonces es generar ese barrido ascendente de estas células para llegar a otro sitio determinado. Listo, con razón, eso era María Alejandra, por eso la remitieron. ¿Cierto, María Alejandra? Bueno, No el sé, epitelio de doctor. transición, pues ya hicimos la mención de a qué correspondía. Bueno, listo. Entonces, ¿sigo con usted, María Alejandra? O le digo a uno de los dueños del grupo. Usted le queda la última palabra. Con uno del grupo, profe. Sí, pero ya se fueron todos. Esteban Martínez. Doctor, aquí estoy. Listo. Deme nombres de ustedes. Está Camila Alejandra, ¿cuál es el apellido? Cami Caicedo, Alejandra Vallejo, Alejandra Despacio, espere un Giraldo. momentico, Esteban, despacio para poder anotarlos aquí. Es que estoy trabajando en otro sitio con el listado para poder yo estar llamando. Dígame el segundo, pero me da el tiempito para escribir. Dígame. Camila Caicedo, Caicedo, Alejandra bueno, Vallejo. un momentico, Caicedo, Camila. Listo, ¿quién más? Siga. Vallejo Alejandra. Vallejo. Jaime Quiroga. Un momentico. Quiroga. MNOP, Quiroga, Jaime Adolfo, listo. ¿Quién más? Laura Rodríguez. Laura Rodríguez, Merchan Rodríguez, Laura. Listo. ¿Quién más? Giraldo Alejandra. Alejandra Giraldo. Y se lo preguntas por eso, porque yo estoy mirando en otro lado. Listo, Alejandra. Listo, ¿quién más? Natalia Cardona. Natalia Cardona. Juan. Mentico. Ya, listo, Juan qué. Juan Miguel Mejía. Pero Juan Miguel, ¿qué? ¿Dónde vive? Juan Miguel Mejía. Sí. ¿A dónde está Juan Miguel? Simón González. Espera un momentico, Juan Miguel. Juan Miguel. Doctor, es que Juan Miguel por las lluvias no se pudo conectar hoy a la clase. ¿Por qué? Él pide excusas. ¿Y a quién? Por el tema de las lluvias, se quedó sin, no sé si sin internet o sin luz, no sé bien, pero me pidió que lo excusara. Uy, pero qué bonitas excusas. Como 3 meses después. O sea, si no lo llamo. Qué pena, ahí sí es culpa mía, lo siento por no avisarles de antes. Sobre todo la pena que le dará. ¿Quién más sigue, Esteban? Simón González. Simón González. Simón, listo. ¿Quién más? Y Esteban Martínez.
Martínez Esteban. Ah, ya lo registré. Listo, muchachos. Entonces, dígame, Esteban, ¿a quién le pregunto? De su grupo. Ay, no, doctor, no. A cualquiera le va a responder. Sí, Natalia. Se va a sonreír. Dígame, doctor. Natalia, sonríe un poquito. Eso. Natalia, Dígame, doctor. una pregunta. A ver, de todos los epitelios que yo mencioné, los simples, los estratificados, pseudoestratificado y transición, ¿cuál considera de esos epitelios que se encuentran en el sistema respiratorio? El pseudoestratificado ciliado. Listo, cilíndrico, y listo, va uno. ¿Cuál más? El epitelio plano queratinizado. Plano, pero venga, ¿plano qué? Hay que ponerle primer apellido. Plano simple queratinizado. Ahí. Después yo me tomo el cardioprotector. Uy. Las María Alejandras, a ver si les conozco la voz. Sí, doctor. Dígame, María Alejandra. Natalia me despachó. Doctor, epitelio estratificado queratinizado. Plano. Estratificado, pero el nombre de la célula, ¿cómo es? Plano, estratificado, queratinizado. Perfecto. ¿Cuál más? La otra María Alejandra. El endotelio, pues el mesotelio, que es epitelio plano simple. Epitelio plano simple, perfecto. Ah, es que la idea era preguntar, pues que justificaran en qué sitio, ¿no? La otra María Alejandra. O bueno, las dos. María Alejandra. Doctor, el pseudoestratificado ciliado en la nasofaringe. Ya lo, bueno, nasofaringe, más o menos. Ah, sí, la nasofaringe, sí, listo. Yo quiero escuchar la otra María Alejandra. Al menos que se ría. Sí, doctor. Hola. ¿Se le ocurre? Pues ya los dijeron los epitelios. Todos. Te le pregunto, ¿será que el epitelio cilíndrico simple se encuentra en el sistema respiratorio? Diga, ¿sí o no? No, cilíndrico simple. No. No. Simón, ¿usted qué opina? Hasta donde tengo entendido, no, doctor. Hasta donde tiene entendido, no. El cúbico simple. Diga sí o no. Diga no. Doctor, creo que no. No. El epitelio plano estratificado sin queratina. Adolfo. Diga sí o no. ¿Sin queratina? Sí. No. Yo creo que no. Exacto. Ay, Dios. Laura. La misma pregunta. Plano estratificado sin queratina. No. ¿Sí? ¿Sabe que sí? Y lo mencionamos hace un rato. Hablamos de las cuerdas vocales verdaderas. Sí o sí. La orofaringe, que es parte del sistema respiratorio, es epitelio plano estratificado sin queratina. Con esto quiero concluir. Prácticamente todos los epitelios que mencionamos, plano simple, cilíndrico simple, cúbico simple, plano estratificado, con queratina, sin queratina, el cilíndrico pseudoestratificado,
en algunos sitios cilíndrico estratificado. Lo encontramos en el sistema respiratorio. Casi que por exclusión, el único epitelio que prácticamente no se encuentra es el epitelio transicional. De esto vamos a tener la oportunidad de reconocer diferentes sitios anatómicos con esto. Por eso hago esta introducción de un recorderis de lo que son los epitelios, porque tienen una muchísima importancia en este acto de histología del sistema respiratorio. Es una serie de conductos y todo está recubierto por epitelios. Y ante eso esperamos que en el momento que estemos enfrentándonos a las patologías o enfermedades, esas enfermedades van a tener que ver con el epitelio, por sí o si no. Por ejemplo, Simón, ¿qué se le ocurre? Una patología que tenga que ver con el epitelio. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cómo, Simón? ¿Una EPOC, doctor? A ver, una enfermedad que nosotros supongamos, una enfermedad del sistema respiratorio que tenga que ver como causa porque hay una lesión en los epitelios. Mencióname alguna enfermedad del sistema respiratorio. Una neumonía. Una neumonía. Una neumonía es un proceso de tipo infeccioso, puede ser viral, que es la que nos está como acogiendo mucho en esta época, o de tipo bacteriano, y la cual inicialmente comienza en forma regular a nivel de los bronquios, y los bronquios están recubiertos por tejido epitelial. Adolfo, ¿qué enfermedad se le ocurre? Simón, otra enfermedad, una enfermedad de la cavidad nasal. Simón. No, doctor, la verdad no se me ocurre. Sí. A ver, estoy seguro que sí sabe. A ver, un paciente que llega porque le está saliendo mucha agua por la cavidad nasal, ¿cierto? ¿Qué escurre? ¿Una qué? ¿Una sinusitis? Más que una sinusitis, pero es una enfermedad que es en esas cavidades neumáticas que existen, donde se encuentra epitelio y se encuentra glándulas, pero el tema en la sinusitis es que eso ya está con infección sobreagregada, o sea, está drenando material purulento, pero eso es a consecuencia de daños en el epitelio. Pero el hecho de que escurra agua por la cavidad nasal, ¿qué se le ocurre que puede hacer? Dos causas. ¿Una rinitis? Una rinitis alérgica, típico. ¿Qué está sucediendo ahí? Hay alteraciones en la función del epitelio. El epitelio tiene la presencia de células caliciformes y de glándulas de secreción serosa. Por la presencia de un componente que la superficie epitelial no lo reconoce, la forma de compensar o de eliminar eso es a través de secreción. Igualmente lo que sucede, por ejemplo, en un estado catarral, que es secreción acuosa. Simón, ya para aceptarlo, esa secreción abundante de salida de agua por la cavidad nasal, ¿cómo se llama? ¿Por qué no pega una averiguadita? Listo, doctor, ya le averiguo. Y no lo dice, que cuando sale... Ay, ya le dijeron, ahí está. Rinorrea. Rinorrea, exactamente. ¿Y si sale sangre? ¿Debería ser amenorrea? No, rinorragia no sería. ¿Cómo, Karen? Rinorragia. No, rinorragia, no. Ahora sí, epistasis. Ahí ya nos lo acabaron de decir. O sea, con eso me quiero referir de que hay una serie de signos o síntomas que puedan pertenecer a un sitio anatómico, y esos signos o síntomas, hablando del sistema respiratorio, va a depender de la localización anatómica. Ejemplo, cavidad nasal. El hecho de que todo le huela mal o que huela poquito, o sea, anosmia, que las cosas le huelan maluco, que se llama cascosmia, que eso es propio de algunas enfermedades, la anosmia que ha tenido e hiposmia que ha tenido mucho interés ahora con el tema del COVID, el hecho de que salga agua, el hecho de que salga material purulento, el hecho de que salga sangre, el hecho de
de sentir obstrucción del flujo de la cavidad nasal de aire. Entonces, en el momento que el paciente nos consulta, nosotros podemos comenzar a como acercarnos a un sitio anatómico. Si nosotros ver al paciente y que este paciente consulta porque le está saliendo sangre por la nariz, ya nos vamos a acercar a que la patología que se está dando es porque es propia o perteneciente a la cavidad nasal. Y ahí entramos como a jugar con esas posibilidades dependiendo de lo que está pasando. Y a eso me quiero acercar. La importancia que tiene de nosotros saber que ese sitio anatómico tiene unos hechos histológicos para realizar una actividad funcional. Y si eso se altera, pues va a generar unas manifestaciones clínicas. ¿De acuerdo? Bueno, listo, gracias. Bueno, muchachos, voy a hacer entonces como un acercamiento introductorio. ¿Estamos viendo cámara? Alguien que me responda, por favor. Sí, doctor. Listo. Uy, gracias. Qué esfuerzo, ¿cierto? Procesos, producción académica, 2021 y exposición. Pues hablo ante el Hugo, me gustó mucho la forma como ustedes están elaborando la presentación. Camila, Natalia, Alejandra, Simón, Esteban, Juan Miguel, ay, yo se no lo tengo anotado, sí, Juan Miguel País. Doctor, él es el que no tiene internet en este momento. Ah, por eso, pero no, yo sí lo anoté, Juan Miguel. Ah, es que es Mejía País, y aquí dice País. Es Mejía País, ¿cierto? Sí, doctor, Juan Miguel Mejía País. Ah, bueno, listo, bueno. Sí, lo tengo registrado bien. Jaime Quiroga, Laura y Alejandra Vallejo. Bueno, estos son los compañeros de ustedes que están elaborando esta presentación en PowerPoint para hacer la socialización de las clases, este juego, si se le puede decir así, de tipo interdisciplinario, en la cual es un tipo de ayuda bajo cualquier mecanismo que se le pueda definir para un fenómeno de aprendizaje. Bueno, al nosotros comenzar a hablar de este tema, que es el sistema respiratorio, pues vamos a hablar de unas generalidades. Unas generalidades que en primer momento nos interesa qué es lo que sucede con el sistema respiratorio. Estamos hablando normalmente. Y hay una unidad estructural y funcional o una actividad funcional y estructural que es la razón de ser del sistema respiratorio, que es generar esto, o que hace relación a la presencia de algo que se llama dióxido de carbono y de oxígeno. Y es captar el oxígeno y depurar el dióxido de carbono o eliminarlo. Esa es como la actividad sobresaliente y más importante que tiene el sistema respiratorio, independiente de cualquier cantidad de actividades que se realicen en el sistema respiratorio que son significativas, pero esta es la que es lo funcional determinante en el sistema respiratorio. Bueno, resulta que la vía aérea o el sistema respiratorio se establece en una división anatómica y división funcional en dos partes. Si estamos hablando de esa división de tipo funcional y se establece en dos segmentos, y son dos segmentos que tienen, digamos, como una continuidad de tipo anatómico. Y hay una porción de la vía aérea que lo que hace es conducir, fundamentalmente conducir aire, tanto inspirado como expirado, bajo cualquier cantidad de circunstancias, pero que esa es la función primordial. De eso se encarga las fosas nasales, lo que es la faringe con sus partes, que es la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, la laringe como tal, la tráquea y los bronquios. Y la otra, que es una porción que se llama de tipo respiratorio, porque es la zona donde ya tiene como la preparación suficiente estructuralmente hablando y la adecuación del aire también supuesta para que se vaya a realizar esto, que es el intercambio gaseoso. Y de eso se encargan esta serie de estructuras, unas que se llaman ya bronquíolos con sus divisiones, respiratorios y terminales, los conductos alveolares, otra zona que se llama sacos alveolares y los alvéolos, que es así es en forma precisa y determinante la unidad funcional y estructural del sistema respiratorio.
Entonces, esta subdivisión es de tipo funcional, de acuerdo a las funciones. Bueno, resulta que en este proceso de generar movimientos ventilatorios, hay una serie de estructuras que forman un papel fundamental, como es, por ejemplo, el tejido óseo, a nivel, por ejemplo, de las costillas, el tejido cartilaginoso, los cartílagos que están en las uniones osteocondrales, o los cartílagos que se encuentran a nivel de la tráquea, de la laringe, en los bronquios, en muy buena forma, el músculo del diafragma, estos músculos que se llaman respiratorios de tipo accesorio, como también incluye lo que son los músculos abdominales, y el tejido conectivo elástico, que hizo mención Esteban al principio, que fue un papel importantísimo en la actividad funcional de los pulmones. Eso todo incluye todos estos mecanismos de ventilación, y hay que tener presente, por algún tipo de lesión, por ejemplo, a nivel óseo, va a alterar este mecanismo de ventilación. Una parálisis del diafragma, por ejemplo, va a alteración este mecanismo de ventilación, o que el diafragma, por alguna situación en cavidad abdominal, ascienda, va a generar una limitación de la expansión de los pulmones. Un daño en el tejido conectivo, fundamental, esas fibras elásticas. Ejemplo, Esteban, usted tiene que saberlo, claro. Uf, Esteban, ya fue. Bueno, aquí estoy, doctor. Ahí está. Bueno, ¿se le ocurre sí o alguna enfermedad que tenga que ver con esto? Con el tejido conectivo elástico. Doctor, la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es un tejido que es cicatrizal, en la cual lo que está sucediendo es porque se perdió tejido conectivo. Sí, después de una inflamación, tipo de lesiones que veremos más adelante, sí, eso es totalmente cierto. ¿El efisema? Menciónenlo. Esteban, ¿qué se le ocurre? ¿El efisema, doctor? Hago mención, pues obviamente lo que estoy preguntando no son competencias de ustedes por ahora, pero le hago mención, por ejemplo, lo que llaman la enfermedad pulmonar obstructiva. Lo que sucede es una ruptura y daño de las fibras elásticas. Es como si fuera un resorte que se rompieron unas fibras elásticas. ¿Y qué hace ese resorte? Eso se dilata. Y eso es lo que sucede en el enfisema. Bueno, fisiológicamente hablando, ¿qué es lo que se requiere o hace ahí? Un intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso, que se realiza eliminación de sustancias volátiles, tiene que ver con el equilibrio ácido-básico, absorción de diferentes sustancias, también funciones metabólicas y mecanismos defensivos. Bueno, ante eso, entonces, unos hechos que son de tipo anatómico. Entonces, anatómicamente hablando, la división es diferente. Se divide en una vía aérea superior y una vía aérea inferior. Esta vía aérea superior comprende la nariz y las estructuras que se encuentran alrededor de ellas, como por ejemplo los senos paranasales, lo que es la faringe y la laringe. Y la vía aérea inferior comienza desde la tráquea, los bronquios segmentarios, realmente los pulmones y estructuras accesorias que tienen que ver con el sistema respiratorio. A ver. María Alejandra. Giraldo. Señor, Hola, mujer. ¿Cómo le va? bien, doctor. ¿Cómo le es? Muy horrible, muy maluco. Diga que sí. Pues esas preguntas lo ponen a uno en tensión, así, ¿Qué? mejor dicho. María Que las Alejandra, no preguntas lo entendí. ponen a... Doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí, eso, porque ya me habló con ganas. A ver, ¿cómo es? Pues está hablando con ganas. Que las Eso, preguntas lo ya. ponen a uno así todo nervioso. Bueno, entonces juguemos a eso. Seguro que si se pone 9 veces nerviosa, ya eso no va a estar nerviosa. ¿Ya? Ya generó No, resistencia. obvio, sí. Obvio no. María Alejandra, ¿qué le iba a preguntar yo? Primero, con respecto a la clase, que si íbamos muy rápido, o está bien, De pronto, o vamos no, más doctor, despacio. vamos ¿No? bien.
apenas, yo Es que creo. estoy muy acosador. No, Ya está pues, aburrida. no, doctor, vamos bien. Ya se quiere ir. María No, está Alejandra, bien. Doctor, no me escucha. si la escucho, claro, todo lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo así? ¿Ah? No, que le pregunto que si ya se quiere ir. No, doctor. No. María Alejandra, a ver, ¿será que a sus compañeros les ponemos alguna actividad para mañana? ¿O de una vez? ¿Actividad como qué, doctor? Una ¿Cómo así? actividad, por ejemplo, cada estudiante, incluidos ustedes los que están haciendo esta actividad, en una hoja, una sola hoja, me van a hacer un dibujo en el cual se va a representar, a dibujar cada uno de los epitelios que tienen que ver con el sistema respiratorio y me colocan al frente los sitios anatómicos donde se encuentra. Y un comentario pequeñito de justificación de eso. ¿Le parece? Diga que Doctor, sí. ¿y será que pues no podemos dar como un poquito más de tema, como para que tengan unas bases y nosotros explicar un poquito y ya luego hacemos la actividad, puede ser la próxima semana, ¿no? O, No, pues, no, es que no, eso es de una vez. Y vamos a ver lo siguiente. Entonces ya me va a salir de aquí. Todos y cada uno. Pónganme cuidado. Estamos 38, o sea, 37. Y es los que estamos aquí en el salón y yo ya voy a tomar registro de eso. Somos, creo que somos 45, creo. ¿Sí? Doctor, hay que tener en cuenta a los chicos de biomédicas. Sí, sí, claro. Sí, ellos los estuvimos de ahí, obviamente. Bueno, resulta entonces que en una hoja me van a escribir cada uno a dibujar los epitelios, hacen el dibujito y le colocan el título. Y al frente, guión, si ese tipo de epitelio se encuentra en el sistema respiratorio y dónde. De acuerdo, entonces me lo van a dibujar todos, el plano, cúbico y cilíndrico, tanto simple como Doctora, una pregunta. estratificados. Sí, Eso sería Natalia. para entregar ahorita. Sí. Lo Ustedes que tienen pasa clase es que previamente con tenemos la, tienen que, parcial ¿a qué horas? a las A 4. las 4, doctor. Ay, no entres a Dios. Chao. ¿Ya? Sí, Ustedes doctor, tienen el arte para tumbarle a uno todo, ¿no? Qué tenemos verdad. un super parcial de biometría a las 4. Listo, entonces háganle, no muchachos, dejemos así entonces, mañana hablamos entonces. A las 2 nos vemos. Dejen Listo, pues. doctor. Muchas Listo, gracias, sí. doctor. No hay nada que decir, tienen toda la razón. Listo, chao pues. Gracias, Que estén doctor. bien. Hasta luego.